Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Menopausia para Todos. Hoy estamos en Starbucks Reserve, así que un agradecimiento a los colaboradores de Starbucks Chile por facilitarnos este espacio el día de hoy. Hoy vamos a abordar un tema que genera muchas dudas y a veces angustia en nosotras las mujeres acercándonos al momento de la menopausia. ¿Qué pasa con aquellas condiciones ginecológicas como la endometriosis, los miomas uterinos y también la adenomiosis durante la menopausia? ¿Cuándo está indicado operarnos por estas condiciones? ¿Qué ocurre si yo quiero usar terapia hormonal y tengo algunas de estas condiciones? Para responder estas preguntas nos acompaña hoy la doctora Milena Zamboni. Milena es ginecóloga, ella se ha especializado en cirugía ginecológica y laparoscopía, es académica del Departamento de Ginecología de la Pontificia Universidad Católica y además en los últimos años ha decidido complementar su formación con el desarrollo del área de menopausia. Bienvenida Milena, muchas gracias por aceptar esta invitación y acompañarme hoy. Muchas gracias por la invitación y espero que sea de utilidad esta podcast. Estoy segura que sí. Yo creo que esta área que tú haces es muy importante y va a poder resolver muchas dudas de quienes nos escuchan, como así lo hemos visto en las redes sociales, que estos son temas que frecuentemente se preguntan. Me gustaría partir, como lo hago siempre, preguntándote qué fue lo que te llevó a estudiar medicina, por qué elegiste ginecología y después la cirugía ginecológica y después ahora, ¿no es cierto?, un tiempo después que decidiste el querer acompañar a mujeres en el periodo de menopausia. A ver, medicina yo creo que estuvo siempre conmigo. Mi papá es doctor, yo pasé visitas en hospitales desde que tengo conciencia, así que la verdad es que la medicina siempre me acompañó. Creo que nunca pensé en hacer otra cosa. Mi hermano también es médico, o sea, claramente es algo que se ha inculcado en mi familia. Y después, cuando ya empecé a estudiar medicina, la verdad es que yo quería hacer medicina interna. Me gustó siempre mucho la endocrinología. Y después que pasé por cirugía me di cuenta que en realidad también me gustaba operar, entonces caí en esta disyuntiva entre ser internista y ser cirujano y finalmente llegó ginecología, que lograba complementar los dos mundos que me gustaban porque me permitía operar, ser cirujano y además dedicarme a las hormonas, que también siempre ha sido como mi pasión. Así que en esta especialidad logré juntar lo mejor de mis dos mundos, que es la cirugía y la medicina interna. Esa es la razón. Sí, yo hago el disclosure que con Milena nos conocemos desde el primer día que ella llegó a hacer la residencia de ginecología en la Universidad Católica, y desde el día 1 yo estaba un año más abajo, pero tenemos la misma edad. De hecho, incluso yo soy mayor, como siempre se encarga de sacarme en cara, así que tenemos, la verdad es que ya muchos años de amistad y nos hemos acompañado en nuestros procesos de aprendizaje y práctica clínica. Para partir, te voy a pedir que nos expliques en términos muy sencillos en qué consiste la endometriosis, esta enfermedad de la que probablemente todas hemos escuchado hablar, asociado muchas veces, ¿no es cierto?, a cosas negativas, infertilidad, dolor pélvico, cirugías. A ver, la endometriosis es una enfermedad inflamatoria crónica, o sea, eso significa que no se mejora, sino que se mejora una vez que ya llega la menopausia. Y se caracteriza por la presencia del tejido endometrial, que normalmente está dentro del útero, se coloca fuera del útero, pudiendo comprometer los ovarios, los órganos de la pelvis, incluso algunos órganos como a distancia, como los pulmones, etc. La verdad es que era una enfermedad que se sabía poco antes. Incluso como anécdota, nuestro jefe, que ahora tiene alrededor de unos 80 años, cuando partimos operando endometriosis y teníamos tanta cantidad de pabellones de endometriosis, nos decía que es una enfermedad que nosotros habíamos inventado, porque como en todos los años que él había operado nunca había visto endometriosis. Y la verdad es que claramente es una enfermedad que ha ido aumentando su incidencia durante los últimos años, probablemente por los aspectos como epidemiológicos del retraso de la maternidad, menor cantidad de hijos, etcétera. Ha llevado a que la incidencia de endometriosis sea mayor y por lo tanto más pacientes consultan por endometriosis. Y esto está muy relacionado a los estrógenos, ¿no?
Claro, es una enfermedad que es estrógeno dependiente. O sea, mientras nosotras, las mujeres, produzcamos estrógeno, estos implantes que están fuera del endometrio responden igual que el endometrio, que es la parte de adentro del útero, a los estrógenos. Entonces, a medida que las mujeres tienen estrógeno, esos implantes progresan y por lo tanto van generando la enfermedad. Y entonces cuando llega la menopausia, la mayoría de las mujeres les va a desaparecer la endometriosis, van a desaparecer los síntomas. Sí, la endometriosis tiene la gracia que al momento de llegar la menopausia se apaga la enfermedad, ¿ya? Y al apagarse la enfermedad, las pacientes dejan de tener síntomas y no va progresando y por lo tanto en general no requieren tratamiento después de la menopausia, al menos que uno suplemente con hormonas y por lo tanto los implantes sigan estando activos por la suplementación con estrógeno. Y te voy a preguntar acerca de eso en unos minutos. Otra cosa que a veces puede pasar es que a veces las mujeres que nos realizamos una ecografía ginecológica transvaginal indicada por algún motivo, a veces incluso como de rutina, como aún a veces se hace, puede que nos digan que tenemos miomas en el útero. ¿Qué son estos miomas que parece que son muy, muy comunes y cuándo son importantes y debemos ponerles atención? Los miomas es una enfermedad que es benigna también. La gran mayoría de los miomas son benignos y en el fondo son la presencia de unos tumores en el cuerpo del útero. No es en la parte de adentro del útero como es el endometrio, sino que es en el cuerpo del útero que se llama miometrio y ahí se colocan los miomas. La verdad es que es una enfermedad súper frecuente. Si uno ve mujeres peri 40, que es nuestro público como objetivo de este podcast, alrededor de 25-50% de las mujeres pueden tener mioma. Pero lo importante es saber que no todos los miomas requieren tratamiento y no todos los miomas se operan, ¿no? Si no estaríamos operando todo el día miomas, digamos. La verdad es que los miomas tienen importancia solo cuando producen síntomas, ¿ya? Y el síntoma principal es que las reglas se ponen abundantes y dolorosas, especialmente cuando están ubicados como hacia la parte de adentro del útero o a veces cuando son muy grandes por su efecto de masa, o sea, como son unas pelotas que eventualmente pueden ser de gran tamaño, pueden aplastar hacia la vejiga o hacia el recto también. Pero miomas pequeños que están en la parte de al medio del útero, la verdad es que uno puede observarlo y la mayoría de las veces, tal como pasa con la endometriosis, una vez que llega la menopausia, los miomas tienden a disminuir de tamaño o a persistir pero sin síntomas. Súper, queda muy claro. Otra nueva condición, la que quizás muchas mujeres no han escuchado con su nombre, pero que sí es muy común, es la adenomiosis, que hay tú a ver que nos expliques qué es, pero en mi experiencia muchas mujeres confunden con endometriosis, es decir, no es que yo tengo endometriosis y después al uno escuchar la historia, ver los exámenes, finalmente lo que tiene la paciente es adenomiosis. Si nos puedes contar un poquito de esta condición. La adenomiosis es una enfermedad muchísimo más frecuente que la endometriosis, ¿ya? Y se caracteriza porque el tejido endometrial, este mismo que está dentro del útero, como que invade el miometrio, que es esta capa muscular que sostiene al útero. Y la verdad es que es una enfermedad muy frecuente en las mujeres sobre los 35 o 40 años, o sea, en el grupo etario de que estamos hablando, y especialmente en aquellas mujeres que han tenido hijos. O sea, la frecuencia de adenomiosis es mucho mayor en las mujeres que han tenido hijos y especialmente si esos hijos han sido a través de cesárea. Y se confunde frecuentemente con la endometriosis, bueno, además de que se llaman parecido adenomiosis y endometriosis, porque uno de sus síntomas principales es que las reglas son dolorosas, ¿ya? Y eso hace que a veces se confunde con la endometriosis, pero a diferencia de la endometriosis, además de que el grupo etario en general es diferente, la adenomiosis además hace que las reglas sean muy abundantes. Entonces se caracteriza principalmente por reglas abundantes y dolorosas. Y en mujeres que generalmente ya han tenido hijos, que nunca han tenido infertilidad y eventualmente que han tenido cesáreas tienen mayor posibilidades de tenerla. Y existe quizás como ciertos signos de alerta a los que debiéramos estar atentas las mujeres que quizás pensamos que podemos tener alguna de estas condiciones o que nos han dicho que parece que tenemos una de estas condiciones y quizás si los presentamos sería bueno consultar. A ver, creo que las tres enfermedades son bien diferentes en su forma de presentarse y en las cosas que hay que consultar.
La endometriosis es una enfermedad generalmente que afecta a mujeres un poco más jóvenes. Ya no es frecuente el diagnóstico de endometriosis reciente a los 40, 45 años. O sea, en general cuando uno hace diagnóstico de endometriosis son mujeres peri 30 que consultan principalmente porque las reglas son muy dolorosas, eventualmente tienen dolor a la actividad sexual, tienen infertilidad o tienen dolor pélvico crónico. Entonces se escapan un poquitito de las otras enfermedades. En cambio, los miomas y la adenomiosis sí es mucho más frecuente cerca de los 40 años. Y en ambas el síntoma principal es que las reglas son abundantes. En el fondo son mujeres que incluso de repente empiezan a normalizar sus reglas, pero que tienen que usar toallas nocturnas en su vida diaria, que una toallita higiénica no le dura más de 3 horas, no por higiene, sino que porque se les llenan las toallitas, o que tienen accidentes, que se levantan en el trabajo y manchan los pantalones o eventualmente manchan la cama. Eso no es normal. O sea, tener esa abundancia de menstruación en general puede producir anemia, que es la causa más frecuente de anemia en las mujeres alrededor de los 40. Así que eso sería un motivo de consulta de todas maneras. Y además que las reglas vayan haciendo cada vez más dolorosas. O sea, lo normal es que las reglas sean tolerables. O sea, a medida que uno va envejeciendo, las reglas cada vez son más abundantes o más dolorosas, de todas maneras hay que descartar las miomas o la adenomiosis. Es impresionante como el aguante que pueden tener algunas mujeres a reglas abundantes. No, 10 días, coágulo, después, o sea, con unas anemias que uno dice, ¿cómo esta persona camina? O sea, impactante. Que las mujeres normalizan mucho sus reglas, porque en general es progresivo. Entonces, de repente empiezan con toallitas normales que le duran 3 horas y a la siguiente, hoy me cambio a toallita nocturna. Entonces es como que van aumentando progresivamente su cantidad, entonces lo van normalizando. Y en realidad después sí, y cuando se soluciona, cuando se operan o tienen tratamiento médico, se dan cuenta la mala calidad de vida que les generaba estas reglas abundantes y dolorosas. Sí, es impactante las historias que a veces uno dice que cómo pudo esta mujer aguantar tanto tiempo. Algo mencionaste, ¿no es cierto?, de los tratamientos médicos para manejar los síntomas de estas condiciones. Si quieres, quizás contarnos como a grandes rasgos a veces lo que puede ser efectivo en endometriosis y también si los juntamos miomas y adenomiosis, como tú quieras ordenarlo. A ver, nuevamente yo creo que la endometriosis anda en un carril súper diferente, es otro grupo etario y todo. La endometriosis, como una enfermedad crónica, inflamatoria y estrógeno dependiente, requiere un tratamiento crónico. O sea, las mujeres que tienen el diagnóstico de endometriosis no se pueden aburrir, es lo que yo les digo. Esto es una relación para siempre, porque si es que no están en tratamiento, la enfermedad progresa o la enfermedad recurre. Incluso pacientes postoperadas tienen que tener tratamiento después, porque si no, la enfermedad vuelve a aparecer. Y en general, en grandes rasgos, el tratamiento son el uso de antiinflamatorios para el manejo del dolor y tratamiento hormonal, que existen diferentes alternativas dependiendo de cada paciente y dependiendo del tipo de endometriosis que tenga. Por otro lado, los miomas uterinos tal vez se comportan un poco distinto porque son más difíciles el tratamiento médico, ¿ya? Eventualmente uno también se puede apoyar con el uso de antiinflamatorios o a veces algunos anticoagulantes en el momento de las reglas, como para hacer que las reglas sean menos abundantes. Pero como tienen este efecto de masa, en general no responden también al tratamiento médico, especialmente si están mal ubicados, o sea, si están hacia la cavidad endometrial y eventualmente si son muy sintomáticos y no responden a este tratamiento, una alternativa es quirúrgica, que puede ser conservadora, o sea, sacar solo el mioma o una alternativa quirúrgica más definitiva en caso de mujeres que no deseen paridad. En cambio, la adenomiosis en general es una enfermedad que al revés, como que responde mejor al tratamiento médico, ¿ya? También el uso de antiinflamatorios como la primera medida, pero existen diferentes alternativas de tratamiento.
hormonales orales, algunos dispositivos intrauterinos y eventualmente como última alternativa para el tratamiento de la adenomiosis también está la cirugía. Pero en general hay varias alternativas de tratamiento que nos permiten en el fondo comprar años, porque es que desde que se hace el diagnóstico, que generalmente es peri 40, nuestro objetivo es llegar alrededor de los 50 cuando les llegue la menopausia y eventualmente que no se tengan que operar nunca si es que logramos un adecuado control. Muchas veces me ha tocado atender a mujeres que consultan por una segunda opinión porque se les ha recomendado operarse en relación a alguna de estas condiciones, sobre todo porque presentan como sangrados uterinos anormales. ¿Cómo orientas tú a tus pacientes en cuanto a si es necesario realizar una cirugía? Y yo sé, porque claro, conozco tu forma de trabajar, que tú eres como muy rigurosa al momento de indicar una cirugía y como que jamás vas a tomar esa decisión si no estás absolutamente convencida que agotaste todas las otras opciones. Yo creo que esa es un poco la forma de trabajar. La cirugía, aunque la cirugía laparoscópica en general es una cirugía que es mucho mejor tolerada que la cirugía abierta, que tiene mejor recuperación y todo, es una cirugía y por lo tanto tiene riesgo de hemorragia, tiene riesgo de infección, tiene los riesgos anestésicos, además de todo el tiempo que las mujeres eventualmente tienen que salir de su vida y eventualmente son mujeres con hijos, son mujeres que trabajan. Entonces, una cirugía le descompensa bastante la vida. Todas las enfermedades benignas, como son la endometriosis, los miomas o la adenomiosis, en el fondo hay que darle la oportunidad al tratamiento médico. Y si es que no hay respuesta al tratamiento médico, el siguiente camino es quirúrgico, pero siempre hay que tratar de que las pacientes tengan esta alternativa de tratamiento. Obviamente que hay excepciones, o sea, si llega una paciente que lleva años sangrando y tiene una anemia que requiere múltiples transfusiones, bueno, tal vez no vamos a tener el tiempo para lograr hacerle el tratamiento médico para que se compense, y tal vez es una paciente que es quirúrgica de entrada, pero la gran mayoría de las mujeres, en realidad, hay que intentar el tratamiento médico. A muchas les resulta, y si no les resulta, bueno, existe la alternativa más definitiva que es la cirugía. Sí, yo estoy muy de acuerdo con que es tan importante esto como de dar la oportunidad de tratar, sobre todo estas son condiciones benignas, ¿no? Que no deberían tener más consecuencias negativas, de intentar con un tratamiento conservador y sin por ningún motivo como demonizar la cirugía ni querer asustar a la gente, pero son procedimientos que a veces, aunque uno haga todo perfecto y tome todas las medidas, pueden eventualmente no tener el resultado esperado, y es importante no ser livianos en la indicación. Exacto. Ahora, por otro lado, también hay mujeres que sufren un montón con las reglas. Entonces, uno les deja tratamiento médico y siguen con reglas abundantes o reglas dolorosas. Y en realidad, después que uno la opera, dice, ¿por qué no lo hice antes? Porque en el fondo su calidad de vida mejora mucho. Pero eso es un balance, o sea, cada mujer es un mundo y de todas maneras, dependiendo un poco de lo que ellas quieran y la magnitud y severidad de sus síntomas, uno decide cuánto tiempo dejarle un tratamiento médico y si es que requiere cirugía o no. Sí, bueno, y ahí probablemente, ¿no es cierto?, cada año tú sientes que, claro, tienes más experiencia en quizás ser capaz, uno no sabe bien qué, quizás la inteligencia artificial nos ayudaría a agarrar esos predictores, decir, yo creo que esta paciente va a andar bien con esto, yo creo que esta no, sin a veces ser uno capaz de verbalizarlo. Sí. Los miomas requieren un arte, porque los miomas además depende mucho de la ubicación. Entonces, miomas chicos mal ubicados, a veces se comportan mucho más mal que miomas grandes, pero bien ubicados, y eso a veces para las pacientes es difícil de entender, porque mi amiga, que tenía un mioma mucho más chico, tiene más síntomas que yo, que tengo un mioma más grande. Entonces, creo que esa enfermedad es a veces más difícil de comprender desde el punto de vista de los síntomas y del tratamiento. Tena está diseñada para acompañarte día a día. Protección discreta, suavidad y seguridad para que vivas cada momento sin preocupaciones. Porque cuando te sientes seguro, puedes seguir siendo tú. Una
de las grandes dudas que, o sea, yo no he tenido, pero veo que es de muchas pacientes, es las mujeres dudan si es que el haber tenido endometriosis, por ejemplo, les permite usar terapia hormonal para aliviar los síntomas menopáusicos. Sobre todo en nuestras redes sociales, muchas mujeres me han comentado que ellas, estando con síntomas menopáusicos, se les ha dicho: usted no puede usar terapia hormonal porque usted tiene endometriosis, entonces está contraindicado. ¿Cuál es tu opinión y aproximación al respecto? A ver, como conversamos previamente, la endometriosis es una enfermedad estrógeno dependiente. Entonces, claro, efectivamente, cuando los pacientes llegan a la menopausia, si uno no da terapia hormonal, la endometriosis tiende a apagarse y, por lo tanto, a disminuir los síntomas. Pero nuestro objetivo primario en el tratamiento de las pacientes no es tratar la enfermedad, o sea, no es tratar la endometriosis o no es tratar la menopausia, es mejorar la calidad de vida de las pacientes. Por lo tanto, si una paciente que tenía una endometriosis entra en menopausia y ahora los síntomas de menopausia le afectan tanto la calidad de vida como le afectaba la endometriosis previamente, no tiene ningún sentido no darle tratamiento hormonal. Lo que pasa es que hay que darle un tratamiento hormonal ajustado para su endometriosis. En el fondo, tratamiento hormonal que sepamos que no tenga solamente el estímulo de los estrógenos, sino que eventualmente darle otras hormonas que son las progestinas, que eventualmente apagan los implantes de la endometriosis. O sea, por ejemplo, es una de las pocas indicaciones de una paciente que, imagínense, se ha sacado el útero, por ejemplo, por su endometriosis, eventualmente no puede recibir estrógenos solo, sino que hay que recibir una terapia complementaria. Pero no significa que no pueda recibir tratamiento hormonal, especialmente si tiene síntomas. Sí, pues eso es lo mismo que ahí, claro, por supuesto, nunca va a ser de mucha profundidad lo que uno pueda compartir como en una conversación quizás como a través de redes sociales, pero instando a esas mujeres a pedir una segunda opinión, porque yo creo y entiendo que tú también, que es posible ofrecerles opciones seguras de tratamiento hormonal que mejoren su calidad de vida y que bien indicado, ¿no es cierto?, con este adecuado aporte continuo todos los días de progesterona o de progestina, no aumentemos el riesgo de que su enfermedad recurra. De todas maneras, o sea, las pacientes con endometriosis sintomática en la posmenopausia pueden recibir tratamiento hormonal. Lo que pasa es que tiene que ser un tratamiento hormonal bien dado, ¿ya? Nada más que eso. Así que no, de todas maneras, consultar. ¿Y la terapia hormonal puede estimular el crecimiento de los miomas y la activación, por así decirlo, de la adenomiosis en la menopausia? A ver, sí. Las mujeres que están en terapia hormonal, especialmente cuando tienen estas terapias hormonales discontinuas, eventualmente pueden tener las reglas abundantes y dolorosas, a pesar de que están menopáusicas, por el tratamiento hormonal. En el fondo, al inducir que tengan este sangrado cíclico, puede ser que los sangrados sean abundantes. Así que ahí también hay que tener cuidado con el tipo de terapia hormonal que uno deja para disminuir la posibilidad de que les suceda esto, que son estas reglas abundantes. Y en relación a los miomas son bien poco, no siempre siguen el mismo camino, ¿ya? Incluso en las mujeres embarazadas, los miomas a veces crecen, a veces se achican, a veces se mantienen estables, y un poco lo mismo pasa en la posmenopausia con la terapia estrogénica. Hay mujeres que tú le dejas terapia y la verdad es que los miomas quedan estables, en cambio hay otras que les dejas terapia estrogénica y efectivamente crecen, y eventualmente ahí hay que ver si es que le cambias la terapia estrogénica o eventualmente, si tiene muchos síntomas, también la alternativa de una cirugía. Sí, yo he tenido un par de casos, no muchos, pero en que independiente de seguir como todas las recomendaciones de usar una terapia, ¿no es cierto?, como usamos nosotros en dosis baja, con una progestina o progesterona que lo usamos todos los días, con lo cual en el 90% de las mujeres logran no sangrar. A veces estas pacientes, por ejemplo, con adenomiosis, yo le transmito a los pacientes: mira, si no tuviera adenomiosis quizás sangrarías medio día, pero con adenomiosis uno sangra 5 y uno se cambia ahí distintas opciones y las mujeres siguen sangrando, se preocupa uno, y a veces
uno termina, si estas pacientes sobre todo han tomado la decisión y nosotros les hemos apoyado de que están pensando en la terapia hormonal como de mediano o largo plazo, en finalmente hacer una cirugía definitiva. Así que ahí se llega a la cirugía por el camino más largo. Algo que se vuelve muy importante en la perimenopausia y la menopausia es elegir bien con qué suplementos nos acompañamos. Y qué mejor que hacerlo con Neptus, que desarrolla sus suplementos junto a médicos expertos, con respaldo científico y poniendo mucha atención en la calidad y absorción de cada ingrediente. N-Plus es un suplemento que aporta vitaminas, minerales y antioxidantes, cuidadosamente seleccionados por especialistas para apoyar la nutrición y el bienestar integral durante la perimenopausia y la menopausia. Como en esta etapa también pueden verse afectados el sueño y el ánimo, Z-Plus combina magnesio, triptófano, zinc y probióticos, ayudando a favorecer un descanso reparador y el equilibrio emocional. Además, los beneficios de N-Plus pueden potenciarse junto a omega 3 de alta pureza. Cuando los suplementos están bien formulados y hechos con altos estándares de calidad, se nota y se siente. Encuéntralos en neptus.cl. Finalmente, para terminar nuestra conversación, si le quisieras como transmitir algún mensaje a una mujer que quizás le ha tocado en su vida convivir con algunas de estas condiciones, endometriosis, miomas uterinos, adenomiosis, y teme que quizás la perimenopausia vaya a ser un momento como más difícil o que estas vayan a influir en el poder usar no terapia hormonal si finalmente decide hacerlo. Yo creo que el mensaje final es que en el periodo de la transición de menopáusica a perimenopausia uno se tiene que enfocar en mejorar la calidad de vida de las pacientes. Y tener enfermedades benignas como son la endometriosis, la adenomiosis o los miomas no impide que uno mejore la calidad de vida, especialmente si tiene síntomas asociados a la menopausia. En el fondo, cuando las mujeres tienen una enfermedad benigna, lo que tiene que hacer es recibir el tratamiento adecuado para disminuir las posibilidades de que esa enfermedad benigna le traiga otros síntomas. Pero de todas maneras consultar y de todas maneras buscar esa mejoría de calidad de vida con las condiciones que uno trae versus las condiciones que no trae nomás. Pero como yo le digo a las pacientes, todo tiene solución. Las enfermedades benignas, todas tienen solución. Hay que buscarle la solución nomás. Muchas gracias, Milena, por tu claridad en explicarnos y por ayudarnos a entender mejor cómo la endometriosis, los miomas, la adenomiosis pueden evolucionar en la menopausia y qué opciones tenemos para manejarla. Y muchas gracias a quienes nos han acompañado en este capítulo y los esperamos en un próximo episodio de Menopausia para Todas, porque nosotras queremos sentirnos bien.